Solo vamos a ver una cosilla con este mapa, que es un planisferio que creo que es la forma original de la Tierra. Es mucho más fácil de entender todo este proceso que está pasando de terraformación, ¿no? Y este mapa es brutal porque te trazan unas líneas de islas que están sobre el mar hoy en día y son visibles, y te trazan esas líneas para que tú puedas observar, comparando con los mapas antiguos que he ido mostrando, cómo todo eso era tierra. O sea, la isla, que haya una isla ahí perdida en medio del mar, solo o significa que antes había más tierra allí. O sea, la isla solo te está afirmando lo que estás mostrando en este caso. O sea, son las partes altas de esas tierras que han quedado sepultadas bajo el mar ahora. ¿Vale? Y vamos a verlo. Vamos a girar el mapa y lo vamos a ampliar para que tengamos una perspectiva un poco más válida de la zona de África y Australia, que es la que estamos mostrando, y vamos a ampliar un poco el mapa para que lo veáis. ¿Vale? Si os fijáis aquí, están pues todas estas islas. Vamos a coger otro pincel, ¿vale? Para que lo veáis. Un azul oscuro. Aquí tenéis todas, mira, fijaos, todas estas islas de aquí, las podéis ver bien, ¿vale? Y veis esta línea gris que hay aquí, te está trazando exactamente, fijaos hasta dónde llega, ¿vale? Más o menos por aquí, más o menos por aquí, que es ya Madagascar, lo más obvio. Si os fijáis en esta línea que vemos aquí y bueno, se extiende, y justamente, ¿veis esta cordillera de aquí? Ahora os enseñaré. Esta línea de aquí justamente coincide con esta línea. Vamos a cambiar el color, que no se va a ver. Justo coincide con esta línea de aquí, fijaos, del mapa de Ptolomeo. Aquí estaría lo que es Vietnam ahora, ¿vale? Y si lo veis aquí, ¿ves? Pues aquí lo tendríamos. Esto sería, por aquí estaría Vietnam, si no me equivoco, ¿vale? Y aquí el trozo de mar y la línea. Lo volvemos a poner, ¿vale? Y aquí también, pues, la que recreé sería este golfo de aquí, ¿vale? Y aquí, en África, por la parte de África, por aquí andaría Madagascar ahora más o menos, pues sigue toda esta línea de lo que es el sur de la India, creando este mar Prasodum, según esto, lo llevamos a este mapa, pues sería esta línea de aquí. Este sería el mar Prasodum, y aquí toda la línea de islas que han quedado en pie, curiosamente, cuando todo esto era tierra. Y aquí se puede observar, ¿vale? Entonces lo que te está diciendo este mapa es que observes todas las demás líneas y podrás hacerte una idea. Fijaos todas estas islas que hay aquí. Esto significa que era tierra. Todo esto era tierra. Fijaos cuántas islas desperdigadas por aquí. No, Dios no crea islas desperdigadas, sin conexión. Todo esto era una tierra conjunta. Y en el centro estaban las 4 islas con los 4 ríos. ¿Me entendéis? Entonces aquí se puede observar claramente en el planisferio cómo se han ido pues hundiendo las aguas en el mar. Todas las aguas en el mar. ¿Vale? Entonces el jardín del Edén, si no me equivoco, Edén en el idioma hebreo original significaba planisferio, ¿vale? En la que había un porcentaje de agua equilibrado y no que prácticamente el 70% de la Tierra, tal como la conocemos, sea agua salada, que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces esto es lo que ha ido pasando. No sabemos si cataclismos, si diluvios, si guerras, si ha sido natural o artificial, pero esto es lo que ha ido pasando. Y aquí están todas las pruebas. Islas por todo el planisferio, vayas donde vayas. ¿Vale? Y aquí se puede ver exactamente pues este muro de hielo. Eso es todo y espero que os haya quedado claro la explicación y que sepáis que, bueno, estas islas más mayores que se ven ahora, como Australia, Madagascar, lo que es Java, la antigua Java, las islas de lo que es el Pacífico, fijaos todo el Pacífico que está lleno de islas, pues se puede entender que esto ha ido sucediendo y no ha sido en mucho tiempo y por lo tanto no es ese proceso
del que habla la ciencia, de que cada X millones de años el mar come terreno a la Tierra, que sí que podría ser, pero esto ha sido deliberado, esto ha sido debido a, como he dicho, algo natural o algo artificial, pero ha sido deliberado e intencionado con algún motivo detrás, ¿vale? Aquí dejamos el vídeo y espero que os haya servido para, pues, entender esta perspectiva de que todo está ahí y realmente es más sencillo de lo que parece. Un abrazo a todos y que la paz esté con vosotros.